19 de abril del 2026, tercer domingo de Pascua, del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofa, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo, han pasado ya 3 días desde estas cosas. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos. Pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vivir el tiempo de Pascua debe ser para nosotros un tiempo de esperanza, aun cuando las noticias nos hagan sentir lo contrario. El tema de la congelación de las cuentas bancarias, el cuestionamiento de las transferencias, el derrame de gasoductos, el incremento de precios en varios productos, la amenaza del incremento del precio de la tortilla, y qué decir de los tráficos agotadores por las obras de periférico y el eje satélite. Antonio Machado, un poeta español del siglo XIX, decía: creí mi hogar apagado, revolví las cenizas, me quemé la mano. Esta frase en lo personal me da esperanza, y el mundo en el que estamos necesita mucha esperanza. Cristo resucitado es nuestra esperanza. El texto de este domingo. Los discípulos de Emaús narran lo sucedido el mismo día de la resurrección. 3 personajes van caminando a una aldea. 2 de ellos regresan a su aldea porque pensaban que ya no había nada que hacer. Habían perdido la esperanza. El tercer personaje es Jesús, a quien no reconocen en el primer momento cuando se les une en el camino, y de forma natural les empieza a hacer la plática de forma cotidiana, de forma amena. El tema, lo que las Escrituras dicen sobre el Mesías. En los 2 discípulos se experimenta un ardor en el corazón que de primer momento no es suficiente para reconocer al resucitado. Será hasta que lleguen a su destino cuando lo invitan a quedarse con ellos y lo reconocen al partir en pan. Después de eso, a pesar de que ya era tarde, regresan a contar a los demás su experiencia llenos de alegría, se removieron las cenizas y recuperaron la esperanza. ¿Por qué perdemos la esperanza? La esperanza se pierde porque tenemos mala memoria. Al mirar hacia el futuro nos olvidamos de lo que ya había pasado. El miedo, la desesperación, la frustración, la incredulidad los dejaron tan cegados que no se les ocurrió mirar hacia atrás, lo cual implica recordar los pasajes del Antiguo Testamento, las predicaciones y los milagros de Jesús, pero sobre todo los momentos más íntimos. Y estas 2 experiencias van juntas. Primeramente ardía su corazón al escucharlo, pero lo reconocieron hasta partir el pan. Para recuperar la esperanza entonces hay que recordar el encuentro íntimo y personal con el resucitado. Benedicto XVI decía que ser cristiano comienza con un encuentro íntimo con Jesús,
y compartiendo esta experiencia con alegría. Porque ser cristiano es un estilo de vida, vivir a la manera de Jesús. En nuestro caso, no basta con venir a la celebración de cada misa. Los discípulos no leen la hoja dominical que se encuentra al llegar al templo. Se encuentran con Jesús en el hermano que se sienta a nuestro lado, pero sobre todo al revivir y contar la experiencia que tuviste aquí en la celebración comunitaria. Los discípulos de Emaús le comenzaron a contar a Jesús sus desesperanzas, sus miedos, y generaron un diálogo que les permitió tener un encuentro y una donación de persona a persona. Qué fácil resulta querer regresar a nuestro espacio de comodidad. Decía el Papa Francisco que habemos muchos adictos al sillón, al confort, a evitar los problemas, a dejar que sea el tiempo el que arregle los problemas. El camino fácil fue el recorrido de Jerusalén a Emaús. Se conformaron con la derrota y regresaron a su aldea para hacer de cuenta que no había pasado absolutamente nada. Pero su corazón estaba ardiendo al escuchar a Jesús por el camino, y no fue hasta que lo reconocieron al partir el pan, es decir, en la Eucaristía, que encontraron sentido a todo y recorrieron el camino ahora de Emaús a Jerusalén. Del lugar donde recuperaron la fuerza, se regresaron para hacer frente a la persecución y todo lo que implicó el nacimiento de la iglesia. ¿Qué nos podemos llevar hoy? Primero, cada misa dominical tiene que ser un cargar las pilas para regresar a la casa, al trabajo, a la escuela y promover un ambiente de paz y de armonía. Venir a este lugar, a este Emaús, es encontrarte íntimamente con Jesús. En segundo lugar, cuando pierdes la esperanza, recuerda tu pasado. ¿Cuáles han sido tus logros, tus momentos felices? Las personas que han estado siempre a tu lado y que van a seguir siendo estando. En tercer lugar, a tus hijos, a tus nietos, háblales de Dios y de todas las experiencias personales donde te has dado cuenta de que va caminando Jesús a tu lado. Soy el Padre José Luis Ruano Rosas de la parroquia de San Judas Tadeo, en Jardines de Santa Mónica, una comunidad para todos. Solos no, juntos sí. Excelente domingo.